Bienvenidos a la lección número 3 del curso Bases para Crecer. El propósito de esta lección es bosquejar la doctrina bíblica de la Trinidad. Es natural que nosotros, como seres humanos, se nos haga sumamente difícil y problemático explicar completamente la naturaleza de la deidad. De lo contrario, seríamos como Dios. En realidad, la palabra misma Trinidad no se encuentra en la Biblia, pero se usa para describir dos verdades acerca de Dios. Primero, la Biblia declara la unidad de Dios, es decir, que hay solamente un Dios. Dice 1 Corintios 8:4, no hay más que un Dios. Segundo, la Biblia presenta al Padre, al hombre Jesús de Nazaret y al Espíritu Santo. Los tres alegan ser Dios. El Padre se reconoce como Dios. Pasajes como Juan 6:27 y 1 de Pedro 1:2 llaman a Dios al Padre. Jesucristo se reconoce como Dios. Jesús mismo alegó tener atributos que solo Dios posee, la omnipresencia y la omnipotencia. Él hizo cosas que solo Dios puede hacer, como resucitar los muertos y perdonar pecados, sin mencionar que Él mismo resucitó de entre los muertos. Del mismo modo, el Nuevo Testamento atribuye a Cristo obras que solo Dios puede hacer. Sustentar todas las cosas con su palabra poderosa, la creación y el juicio futuro de todos. Por último, la última fase de Juan 1:1 dice, el Verbo Jesucristo era Dios, designándolo como una persona distinta al Padre. El Espíritu Santo se reconoce como Dios. A Él se le llama Dios, posee los atributos de Dios y regenera las personas, cosa que solo Dios puede hacer. Puesto que la Biblia enseña que hay un solo Dios, el cristianismo es una religión monoteísta. Pero ese Dios existe en tres personas, iguales en esencia y eternidad. Cuando usamos la palabra persona, debemos evitar el error de pensar que son tres dioses. Y cuando hablamos de la unidad de Dios, debemos evitar el error de negar la existencia de tres personas de la deidad. Si bien es cierto que ningún ejemplo es capaz de dar una idea completa de la revelación bíblica sobre la Trinidad, podemos citar el agua en sus tres estados posibles, líquido, sólido y gaseoso, nos ilustra el principio de 3 en 1. El agua retiene su propiedad química, ya sea en estado líquido, sólido o gaseoso. La química nos enseña que hay una condición bajo la cual el hielo, el vapor y el agua líquida pueden coexistir en equilibrio. Todos son agua, pero aún así distintos cada uno de otro. La mejor evidencia bíblica de la Trinidad la encontramos en Mateo 28:19, que dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nota la palabra nombre, está en singular, y luego menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Eso significa que este versículo declara ambas cosas a la vez, la unidad de Dios y su aspecto trino, asociando igualmente a las tres personas y uniéndolas en un nombre singular. Decimos que hay un solo Dios en tres personas, porque toda la esencia de la deidad le pertenece igual al Padre, Hijo y al Espíritu Santo. Por ejemplo, Jesús dijo en Juan 10:30, el Padre y yo somos uno, distinguiéndose a sí mismo del Padre y, sin embargo, reclamando igualdad y unidad con el Padre. Una pregunta práctica que algunos se hacen es ¿a quién debemos orar? ¿Si al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo? La verdad es que podemos
dirigirnos a cualquiera de las tres personas de la Trinidad, pero normalmente, de acuerdo con el precedente bíblico, nos dirigimos al Padre en el nombre de Cristo, según el Espíritu nos dirige. La Biblia declara que Dios Hijo se hizo hombre en la persona de Jesús de Nazaret, y que toda su vida en la tierra consistió en revelar el amor y el carácter del Padre. Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahora bien, Jesús, luego de morir por los pecados de la humanidad y resucitar de entre los muertos, ascendió al cielo para estar con el Padre hasta el día de su retorno. Pero antes de irse, prometió que no dejaría solos los discípulos, sino que enviaría al Espíritu Santo. Él es Dios en persona y habita en cada uno de los verdaderos discípulos de Jesús. El Espíritu posee y exhibe los atributos de una persona, pues la Biblia dice que Él enseña oyendo, hablando y haciendo saber. Juan 16:13. Intercede y ora. Romanos 8:26. Convence a los incrédulos de sus pecados. Juan 16:8. Se entristece. Efesios 4:30. Se le puede mentir. Hechos 5:3. Se le puede resistir. Hechos 7:51. Se le puede blasfemar. Mateo 12:31. El Espíritu Santo es tan importante y tiene tanto que ver en nuestra vida y desarrollo como discípulos. La Biblia dice que el Espíritu es muy activo en los asuntos humanos. Participó en la creación. Él fue la causa del nacimiento virginal de Jesús. Vive y obra dentro de cada cristiano. Sella a los creyentes, los capacita para entender la Biblia, los capacita para vivir en santidad, da testimonio de que somos hijos de Dios, intercede por nosotros y nos ayuda a orar. Nos recuerda de las enseñanzas de Cristo. Como discípulo de Jesucristo es importante que conozcas la presencia y la obra del Espíritu Santo en tu vida. Asimismo, es bueno que sepas que todo lo que hace el Espíritu Santo siempre tiene la finalidad de glorificar a Jesucristo en el mundo. Nunca dirá ni hará alguna cosa que vaya contra las Escrituras. En especial, siempre promoverá la santidad, la unidad, la edificación, la santidad de la iglesia. Antes de terminar la lección, quisiera que escuchen algo acerca de cómo Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo han obrado y obran en mi vida. Una vez yo estaba en un taxi con un grupo de personas religiosas que hablaban acerca de cuánto se habían esforzado para cambiar sus vidas. Habían orado y dado a los pobres y vivían vidas sanas. Me dijeron que yo podía cambiar mi vida por mí mismo si me lo proponía. Entonces me quedé pensando en la verdad que era que yo no podía cambiar nada en mi vida. Antes de conocer a Cristo yo mentía, vivía con miedo, me sentía inferior a los demás. Pero un día recibí a Cristo y el Espíritu Santo vino a vivir dentro de mi vida y su fruto empezó a fluir a través de mí. Todo lo que hasta ese momento yo no podía cambiar mi vida, Dios empezó a cambiar. Me dio amor, me dio paz, dominio propio y muchas cosas más. Cuando estos religiosos se salieron del taxi, todos los demás que se quedaron empezaron a fumar y a decir que nunca podrían vivir vidas buenas como ellos. Entonces les recordé, Dios es quien nos busca, que por eso envió a su Hijo para morir por nosotros, a fin de que por medio de su sacrificio y nuestra fe en Él podamos tener la seguridad de vida eterna y el poder del Espíritu para vivir aquí en la tierra.